cuando uno anda buscando culpables, deja de atender los problemas. Una desviación, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, de querer manipular frecuencias de radio y televisión, no con el objeto de ordenar, sino con el objeto de ver cómo persigo yo a unos medios, y eso sí no lo habíamos visto antes. Incluso si usted quiere hacer ciudad-gobierno, para poner un ejemplo, hay varios caminos jurídicos, legales, para poder hacerlo. El gobierno en el que yo participé, que no era de mi partido, que incluso llegué a un acuerdo porque en el que el presidente aceptó, había una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Tenía 18 años para... El gobierno tenía 10 diputados. ¿Qué hace usted con eso? Pues se tiene que empezar a negociar y encontrar los acuerdos básicos. Y la verdad que salió en ser muy compleja, que tenía muchas reglas de contención del gasto, que eso no le gustaba a los sindicatos, por lo cual hicieron una huelga. Y bueno, papá me había enseñado una regla básica, me dice, no, Rodolfo, cuando usted quiere que una cosa se haga, tiene que meterse a hacerlo. Luego, el Estado metido a empresario nunca ha funcionado. Entonces el Estado debería encargarse de las cosas que son buenas para que los servicios públicos se presten en la mejor condición. Costa Rica vive una etapa de intenso debate sobre sus instituciones, su sistema político y el rumbo del país. En esa conversación, pocas personas combinan experiencia jurídica, trayectoria administrativa y vivencia directa en la toma de decisiones como don Rodolfo Pisa Rocafort, abogado, exministro de la Presidencia, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, magistrado suplente de la Sala Constitucional y 2 veces candidato presidencial. Pisa ha ocupado posiciones clave en momentos distintos de la vida democrática del país. También ha trabajado a nivel regional como coordinador del Observatorio de la Democracia en la Organización de Estados Americanos. Su formación y su trayectoria están marcadas por una herencia intelectual importante. Su padre, Rodolfo Pisa Escalante, uno de los juristas más influyentes de Costa Rica, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y referente en Derecho Público y Derechos Humanos en la región. Su trabajo académico y judicial contribuyó a moldear la cultura constitucional costarricense, especialmente en décadas en que se consolidaban nuevos estándares de protección en derechos. Ese antecedente pesa no por nostalgia, sino porque ayuda a entender la mirada con que la que Pisa hijo interpreta el Estado, la democracia y la función pública. Hoy queremos hablar con él con franqueza de lo que funcionó, de lo que no, de las decisiones que tomó, de las que repetiría y de las que no, de cómo ve la política en un país que cambió más rápido que sus partidos y de qué queda, si queda algo, de la Costa Rica institucional que lo formó. Muy buenas noches a don Rodolfo Pisa Rocafort y muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por esa presentación larga. Además hay que decir que tengo 3 hijos y 3 nietas, digamos, 2 hijos, una hija y 3 nietas, lo cual me siento muy orgulloso. Don Rodolfo, usted creció en un hogar donde el derecho, la institucionalidad, los derechos humanos, me imagino, eran parte de cada día en las conversaciones. ¿Qué valores heredó de su padre, don Rodolfo Pisa Escalante, que aún sostienen su visión del país? Yo creo que casi todos. No es que tenga la capacidad de ser capaz de calzar sus zapatos y sus logros, pero casi todos sus principios, sus valores, sus luchas, yo las he asumido como propias. Me parece que la defensa de la institucionalidad del derecho, el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue presidente de la Sala Constitucional e impulsor muy decisivo de la Sala Constitucional y de su jurisprudencia, pero además fue un gran abogado, incluso fue diputado en un periodo corto que ejerció políticamente hablando, y creo que hizo un papel esencial en muchas leyes, la Ley General de la Administración Pública, algunas reformas constitucionales, siendo de un partido minoritario y logró que muchos temas importantes del derecho se defendieran. También se opuso, digamos, a modelos como el de CODESA, no porque estuviera en contra del Estado, sino porque siempre consideró que además el Estado no debería ser empresario, que el Estado metido a empresarios sin los controles propios de la institucionalidad pública, tarde o temprano acabaría en corrupción. Y muchos casos en que vimos esos procesos terminaron precisamente en eso,
por no tener las reglas establecidas sobre el manejo de los fondos públicos. Su padre era, o ahora llaman creadores de contenido, pero su padre era un generador de pensamiento. Sin duda, sin duda. Además tenía una habilidad para resumir principios del derecho en unas pocas líneas. Por ejemplo, una sentencia sobre el debido proceso que es conocida en toda América Latina. Lo que tiene de básico es que en 4, 5, 6, 7 líneas en cada uno de los principios del debido proceso resume de una manera espectacular para mí esos principios, igual sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de empresa. Particularmente hay un elemento que tiene una importancia vital en el sistema monetario costarricense, que es que al anular en la sentencia sobre la ley de la moneda, al anular la obligación de contratar en moneda costarricense, desnacionalizó de alguna manera la moneda y permite que los contratos en otras monedas tengan valor, y eso ha garantizado a partir de ese momento una menor inflación y menor posibilidad de manipulación, por ejemplo, de la moneda o de la inflación que ocurre en otros países, sobre todo en América Latina. Cuando lo escucho hablar de él, sin duda denota un profundo orgullo y un profundo conocimiento, pero también una pasión que sin duda también a usted lo marca, ¿verdad? Él era un hombre apasionado y usted cuando habla de él, exuda esa pasión también. Bueno, todos nosotros, hermanos y yo, el único que se dedicó a la política fui yo, mis otros hermanos no, y el único que siguió la carrera de derecho fui yo, y sobre todo el derecho público, constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho administrativo. Yo creo que yo fui el primer costarricense que estudió específicamente una especialidad, 2 años de especialidad, además del doctorado, en derecho de los derechos humanos, en los inicios de los 80. Después siguió mucha gente, en esa época mucha gente no creía que eso tenía viabilidad. Después la Sala Constitucional y la Corte Interamericana fueron demostrando la importancia vital que tenían esos principios y esos valores. No, yo creo que uno tiene que vivir con pasión, luchar por lo que cree, respetar a los demás, por supuesto, pero siempre luchar por lo que cree que es justo y lo que cree que es mejor, sea en la vida política, sea en la vida profesional, sea en la vida personal o familiar, y sabiendo que somos imperfectos y que podemos cometer errores. Cuando usted mira la Costa Rica actual, esta polarización, esta crispación, ataques a las instituciones, ¿qué diría que más ha cambiado desde aquella tradición jurídica en la que usted se formó? La polarización ha aumentado sensiblemente. No es que antes no hubieran debates políticos serios, y ha habido en la historia de Costa Rica, hubo momentos importantes de confrontación política y incluso podríamos hasta decir de polarización. Lo que pasa es que en esos años no había una batalla contra la institucionalidad, contra el sistema constitucional, más bien casi que era cómo encontramos y hacemos mejor nuestro sistema constitucional para garantizar los derechos de todos, los derechos individuales, los derechos sociales. Eso sí es mucho más insistente ahora. Y por muchos años la verdad que la polarización fue bastante menos intensa. Había polarización sobre si los que estaban en contra, yo por ejemplo, contra de la nacionalización bancaria, o estaban a favor de la nacionalización bancaria o el monopolio de los bancos. Pero era un debate, digamos, más filosófico que polarizante. Sí, obviamente que cada uno defendía sus puntos de vista con pasión, pero creo que ahora se ha polarizado, y en temas culturales también. O sea, la polarización ha ido permeando distintas cosas de la vida. Hoy no se destaca la importancia del equilibrio, tal vez por la tradición jurídica, como uno de los elementos centrales del derecho es la balanza. Para mí es esencial el equilibrio entre unos puntos de vista y otros, siempre
En algunos momentos hay que insistir más en unos temas que en otros, para cuando, digamos, uno siente que se ha ido el péndulo demasiado hacia un lado. Pero hoy por hoy se rechaza el equilibrio. Casi que quieren todos posicionarse en una visión más extrema. Y la verdad es que las sociedades libres, las sociedades democráticas, se mueven más en el equilibrio, no cayendo en los extremos. Uno puede ser más de derecha o más de izquierda, pero siempre no alejándose demasiado del centro. Uno puede ser más liberal, digamos, yo soy liberal y social cristiano, no niego la cruz de mi parroquia, pero digamos que entendiendo que uno tiene que pasar viviendo en una etapa en que el país puede llegar a tener algunas medidas más hacia la izquierda o algunas medidas más a la derecha, y que eso es parte de la vida democrática. Es una oscilación necesaria en la democracia. Una oscilación, pero siempre evitando alejarse demasiado del centro, porque uno tiene que entender que, digamos, la acción política, por ejemplo, tiene un periodo corto. Entonces, si usted se va muy a un extremo, ¿qué pasa si después gana el otro extremo? Y entonces usted viviría dándose bandazos. Entonces, no, usted puede hacer matices en un lado o hacer matices en otro, dirigirse un poco en un sentido o en otro, pero dentro de unas reglas que son las que marca la Constitución. Por un lado, las garantías individuales, por otro, las garantías sociales, el marco de la separación de poderes, que es esencial, los pesos y contrapesos entre poderes. Eso es esencial en la vida constitucional y particularmente en la vida democrática. ¿Cómo ve el país en esa materia en estos momentos? Como acabo de decir, hoy se ve mucho más polarizado. Lamentablemente no solo ocurre en Costa Rica. No solo ocurre en Costa Rica, no es un fenómeno simplemente de nuestro país, pero sí, yo veo que ha aumentado sensiblemente la polarización. La campaña... ¿Estamos muy lejos del centro o todavía...? No, todavía el sistema constitucional e institucional todavía tiene una fortaleza que yo creo y espero que se siga defendiendo y respetando, que evite que caigamos en situaciones extremas. Pero sí hay en el discurso mayor polarización, usted lo ve en las redes sociales. Yo sé que los algoritmos, al repetirnos y al insistir en nuestros valores, nos hacen perder de vista los valores que son diferentes. Entonces podemos creer que nosotros somos superiores a los demás, ¿no? Nosotros tenemos unos valores, y ahí en el debate y en convencimiento, pues tal vez uno puede convencer a otros y ellos nos pueden convencer a nosotros. En derecho hay una cosa que se llama presunciones iuris tantum, contra las presunciones iure de iure. Voy a ponerlo en sencillo. Presunciones iuris tantum son aquellas que yo sostengo una tesis o se sostiene una tesis, pero siempre se tiene la puerta abierta para que le demuestren a uno que hay una mejor tesis o que uno puede estar equivocado. En las iuris en las iure de iure, es decir, las que son de derecho por derecho, ahí no se admite ningún debate, simplemente es así porque lo digo yo y no como simplemente una idea que está sujeta al debate, y si me convencen de que hay una mejor solución, uno debería cambiar y reconocer que hay una mejor solución y cambiar el rumbo. Eso no quiere decir que uno renuncia a sus principios. Lo que quiere decir es que esos principios siempre tienen que estar sujetos a la prueba de la verdad y de la realidad, y ella es la que los va marcando para evitar casos extremos. Y que los tiempos van cambiando y por ende ahí se abre esa posibilidad a la revisión y a... Sí, Monseñor Sanabria tenía como uno de sus lemas noves vetera, es decir, cambia pero permanece. Es un poco extraño porque es siempre que tener un pie en el futuro, en el cambio, y siempre un pie en la historia, en lo que hemos construido como nación, de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Claro. Es decir, Costa Rica y Uruguay en este momento, pero por mucho más años Costa Rica permanentemente hemos vivido en una democracia que pues, obviamente tiene defectos, pero es de las pocas 20 democracias en los estudios internacionales que se mantiene con las reglas más
básicas de defensa de nuestro sistema. Lamentablemente, en algunos discursos uno escucha una desviación, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, sea a través de las frecuencias, de querer manipular frecuencias de radio y televisión, no con el objeto de ordenar, sino con el objeto de ver cómo persigo yo a unos medios y eso sí no lo habíamos visto antes. Me parece que ahí hay una llamada de atención. Yo estoy convencido de que Costa Rica tiene la institucionalidad y el modelo constitucional que nos permite corregir esos excesos. ¿Usted por qué considera que la narrativa esta de atacar la institucionalidad y de decir que todo está mal y que no está funcionando ha calado en una parte importante de la población? Porque el país tiene un resentimiento y una bronca. Entonces, hacer un discurso de bronca contra lo que ha pasado ha rendido muchos frutos. Históricamente rinde frutos políticos, y uno lo sabe. Lo que pasa es que uno no, yo por lo menos no creo en eso, porque uno no sabe el efecto que puede tener ese tipo de discurso. Pero ese discurso siempre ha sido muy popular, de encontrar chivos expiatorios, echarle culpa de un problema 20 años atrás o 10 años atrás, echarle culpa a los demás siempre ha sido una forma de obtener beneficio político o personal. Yo, por ejemplo, que he estado en puestos de gobierno, yo puedo decir que cuando yo fui presidente de la Caja, yo puedo decir, bueno, mire, me heredaron algunos problemas, pero yo ya cuando entré al puesto yo sabía de esos problemas, tengo que ver cómo los resuelvo dentro del sistema. Porque el sistema también tiene mecanismos para resolver los problemas. Incluso si usted quiere hacer ciudad-gobierno, para poner un ejemplo, hay varios caminos jurídicos, legales, para poder hacerlo. Y yo creo que eso es una idea buena que viene pasado. Eso está bien. Ahora hay que hacerlo de acuerdo a los procedimientos, a las formas de contratación administrativa vigentes. Y usted tiene ahí un abanico de opciones. Hay un abanico de opciones que no tiene. Esas no las puede, usted no puede saltárselas. Usted, en algún momento alguna persona me dijo cuando estaba en la Caja, mire, quiero hacer un hospital X. ¿Y cuánto va a durar? Yo le dije, ese hospital puede durar a mí me tocó hacer el de Alajuela, cuando por muchos años no se hacían, el de Liberia, el de San Vito, y un montón de edificios. Pero yo tengo claro que si usted lo quiere hacer, eso va a durar, una obra importante dura de 3 a 5 años, para un promedio de 4. Si usted empieza el primer día, puede hasta inaugurarlo. Y si tiene suerte, puede ser que sea en 3 años. Pero no va a durar menos. Si usted quiere hacer algo, faltando 2 años de gobierno, y usted lo empieza y usted se siente orgulloso de que va para arriba, la obra o un puente o una carretera, aunque usted no la inaugure, eso es lo de menos. Lo más importante es que usted logró, se siente el orgullo interno, tal vez no le dan el valor político, no lo invitan a la inauguración, pero usted se siente satisfecho de que usted logró algo que se podía hacer. Hay cosas que se pueden hacer en 2 años, hay otras que en 3, otras que en 4. Por ejemplo, en cuellos de botella, yo había planteado eso en política. Yo había definido 100, había buscado en Waze, en Google Maps, viendo dónde estaban esos cuellos de botella que se repetían consistentemente. Entonces, había unos 60 que eran sencillos, que no requieren expropiaciones, que no requieren estudios de impacto ambiental, que usted ya tiene sobre el derecho de vía. Es un puente, digamos, como el de La Platina. Y usted lo que tiene que era convertir un puente de 4 carriles a un puente de 6 carriles. Tiene alguna complejidad de ingeniería, pero no es una obra que sea compleja de hacer desde el punto de vista de procedimiento. Desde el punto de vista técnico, sí, por supuesto, pero digamos una obra que 100 años atrás se hacía cotidianamente en muchos países del mundo. Cuando tenía otro grupo que eran obras medianas, que requieren obras medianas, que requieren estudios de impacto ambiental y expropiaciones. Entonces ya usted calcula que eso le va a durar 2 años. Entonces usted empieza en el primer día, pero sabe que usted no va a poder iniciar la obra en menos de 2 años. Entonces usted calcula ese tiempo. Y hay otros más complejos que pueden durar de 3 a 5 años
Y entonces usted sabe que tal vez puede durar 2 años y medio o hasta 3 para iniciar una obra. Y puede llegar a lograr hacerlo en 2 años y medio. Entonces usted tiene 3 grupos. Yo tenía planteado 3 grupos. Un grupo para las sencillas, otro grupo para las medianas y otro grupo para las grandes. No es que usted hace primero las sencillas y después las otras, porque entonces no le da tiempo. Usted tiene que hacer todo con equipos de trabajo, cada uno especializado en lo que no requiere expropiaciones y estudios de impacto ambiental, ni obras de ingeniería complejas, ni préstamos internacionales que deban pasar por la Asamblea Legislativa, y otras obras que son más complejas. Pero entonces usted las pone en una serie de tareas, así lo hacía yo, por ejemplo, en la caja, con que hacer un EVAI, yo podía tomar la decisión y en menos de un año se podía estar inaugurando. Ya una clínica mediana y grande, pues ya uno sabía que eran 2 años y medio. Y un hospital, uno sabe que son un promedio de 4 años. Entonces usted, desde el principio, cuando usted se plantea eso, tiene que iniciar, digamos, rápido, aunque sepa que no va a empezar la obra hasta los 2 años o los 2 años y medio. Porque tiene que hacer procedimientos, licitaciones, tiene que hacer un plan funcional, tiene que hacer un diseño arquitectónico, si usted lo va a hacer con llave en mano, tiene que hacer la licitación de la obra en sí, y con los planos electromecánicos y todo. Y después además tiene que tal vez tener una supervisión, pero siempre se puede hacer. Yo digo que los que dicen que no se puede, lo dicen porque son ellos los que no pueden. Eso es lo que le iba a decir, no es que no se puedan hacer cosas, hay cosas que duran más que otras, y hay otras que sí se pueden hacer, y entonces lo que me lleva es a preguntarle que si nos hemos llenado en política y en estos puestos de decisión de gente que o vende humo o que realmente sabe que no puede hacer algo y de igual manera se compromete. Hay una falta de honestidad ahí con... Bueno, ahí obviamente hay límites. Usted tiene que saber que hay cosas que requieren una reforma legal. Hay otras que necesita ajustar un poco la Constitución, supuesto que se necesitara. Puede haber algunas recomendaciones para eso. Pero entonces usted sabe, tiene un plan para eso, digamos. Si usted, por ejemplo, a mí me tocó ser ministro de la presidencia, ¿no? Siempre es feo hablar de uno, pero el gobierno en el que yo participé, que no era de mi partido, que incluso llegué a un acuerdo porque en el que el presidente aceptó muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado, y algunas eran diferentes a las que le había planteado. Él muy transparentemente las aceptó, igual que yo también tuve que ceder, él también. Pero al final había una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Tenía 18 años para... El gobierno tenía 10 diputados. ¿Qué hace usted con eso? Pues tiene que empezar a negociar y encontrar los acuerdos básicos. Y la verdad que salió en 6 meses. Y además con proceso de consulta constitucional. O sea que con todas las trabas que se podían hacer y todas las mociones que se podían poner. Bueno, pero ya usted sabe que va a tener que sentarse a negociar y negociar transparentemente, por encima de la mesa, no por debajo de la mesa. Y usted tiene que saber que eso, la democracia no le dio los votos en el Congreso, entonces usted tiene que entender que el pueblo quiso que usted, para avanzar en ciertos temas, tenía que ir a encontrar acuerdos con los representantes de esas personas que no votaron por usted. Usted habla ahora de este gobierno de unidad con Carlos Alvarado, usted fue su ministro de la presidencia. Con perspectiva ahora, ¿qué funcionó y qué no funcionó de ese acuerdo? Mire, yo creo que funcionó, había una buena voluntad del presidente de alcanzar todo, no todo se puede lograr, se pasaron algunas leyes muy importantes. Yo me comprometí, y así lo dije al país, y así se lo dije a él, yo voy a estar solo el primer año. Él me pidió 3 meses más, pero duré 1 año y 3 meses y me retiré tranquilo. Dije, no, ya yo cumplí mi etapa. Porque siempre es difícil, digamos, en mi partido, en Unidad, siempre me pasaron una factura. Es que seguro andaba buscando una chamba, un puesto sinceramente, no, porque no. Si no, no hubiera cogido la chamba o el brete de ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia, en ese sentido, casi que es el peor, porque es como el perro de cuido. Los perros de cuido los amarran en las fiestas y los sueltan en las broncas. Es decir, si sale bien, hay otros que se llevan las flores.
y si sale mal, es muy probable que irá un mal ministro. ¿Y usted pidió esa chamba? Sí. ¿O se la dieron? No, él me dijo, me gustaría que me ayudara. Yo le voy a decir, le voy a pedir el puesto más difícil. ¿Y por qué? Porque yo creo que porque yo, tal vez en eso alguien podrá decir, mira qué tonto, pero yo pienso que uno cuando asume una responsabilidad tiene que decir, yo la asumo completo. Tal vez es por herencia de mi padre, para volver otra vez. Nosotros fuimos, no a decir voy a buscar lo que es fácil, sino en lo que yo creo que se puede hacer. Muchas cosas no se pudieron hacer, pero algunas sí. Por ejemplo, y eso la gente lo pasa por alto, pero por ejemplo, en las guías de educación sexual, bueno, yo mismo había leído personalmente, incluso en campaña, algunas cosas que digo, pero esto no puede ser. Y por lo menos eso se quitó. El presidente aceptó. Eso lo pasa a la gente por alto, porque una cosa es que estar de acuerdo que haya educación sexual, pero no digamos con lo que ahora llaman ideología de género, sino educación lo más transparente y lo más cuidadosa, respetuosa, digamos de la dignidad, y sobre todo entendiendo que los muchachos y las muchachas no pueden pensar igual o no están en la misma capacidad a los 12 años que a los 18 años de conocer y entender algunas cosas. Yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo que una persona puede tener una preferencia sexual, pero que se cambie de sexo antes de los 18 años me parece que es un poco contrasentido, porque todavía esos muchachos o muchachas están en formación. Eso no quiere decir que si la familia y ellos quieren vestirse o sentirse mujer, hombre o otra manera, tienen ese derecho, pero de acuerdo con tatuajes. Pero ya una decisión que sea irreversible o que tenga un efecto, es mejor que esas decisiones se tomen cuando uno tiene la conciencia de los efectos secundarios que eso tiene. Es decir, eso requiere un consentimiento informado. A mí me pasaba en la caja, por ejemplo, cuando se planteó la caja hacía esterilizaciones. Bueno, ¿qué se necesita para eso? Bueno, primero que haya un consentimiento informado, que no sea hoy decidí que quiero esterilizarme, porque a veces algunas personas me plantearon amparos, en esa época todos los amparos llegaban a la presidencia ejecutiva, porque decían que los habían engañado, que les habían dicho que era un método anticonceptivo, que no era irreversible, sí. Pero entonces usted tiene que decir, mire, pase primero por un departamento, un mes, 2 meses después, cuando ya le explicaron todas las consecuencias y con toda claridad, la persona ya informada, con consentimiento y con la madurez para tomar esa decisión, la toma, y al final uno tendrá que respetar esa decisión, aunque no sea la que uno quiera. Sí, no es que usted estaba en contra de las No, se hicieron, pero se dijo, vamos a hacerlo con consentimiento informado de verdad, no en el momento, porque en el momento uno, mire, que fírmeme aquí, no, tiene que ser, usted lo pide y digamos 2 meses después. Y tampoco que usted está en contra de las personas trans, sino que usted considera que es una decisión que se tiene que tomar después de los 18 años. Incluso si tienen esa vocación, yo no tengo ningún problema, y si los padres están conformes en esa etapa, uno tiene que respetar los derechos de las personas. Pero, digamos, situaciones irreversibles y con cargo al presupuesto, digamos, de la caja o de la institucionalidad, mejor que se tenga una edad para eso. Y usted dice que, bueno, como ministro de la presidencia, eso usted lo discutió, ese tipo de sí, pero temas, eso se había discutido desde la... Pero quiero decir, ese tipo de temas y cosas... digamos, las guías, esas cosas, ¿qué guías había? Digo, el presidente fue él tenía una tesis, y él la defiende, y me parecía, yo respeto también, porque al fin y al cabo éramos 2 personas, o 2 grupos, que veníamos de perspectivas que compartíamos la defensa de la institucionalidad y la democracia y la Constitución, y eso me parece que es lo esencial. Y lo demás son detalles que por supuesto que usted tiene derecho a defender. Por ejemplo, él aceptó, yo puse ahí que nos incorporaremos a la OECD. Bueno, y antes de eso, el gobierno anterior, el mismo partido de él, no estaba muy conforme con eso. Bueno, él de buena voluntad lo hizo y se compulsó. Yo quería hacer un metro, todavía me parece que es esencial. Es decir, lo que no quiero es un transporte
que compita con los buses o con los carros, sino que vaya o por arriba o por abajo. Eso al final es de lo que interesa, para que sea más rápido y no dependa del tránsito y que la gente se pueda movilizar fácilmente. El país lo necesita, Panamá lo ha hecho, no es más rico que Costa Rica, República Dominicana no es más rico que Costa Rica, lo ha hecho. Y muchos países que hicieron metro no lo hicieron. Y él no estuvo de acuerdo con eso. Él no estaba en contra, pero digo, no, nosotros queremos lo del el tren rápido, está bien. Yo también creo eso, porque además el concepto de metro era unas líneas, en ese caso era de Guadalupe a San Prados, pero que se unía al tren en 2 puntos. Solo que en el centro San José, pues yo creía que no se debía ir en sí, que la gente tenía que llegar a los centros, porque no va a ir enfrente del Teatro Nacional, no va a poner ahí por arriba, entonces es mejor que vaya subterráneo. Yo veo que esas cosas del país tendría que ser capaz. No, viera que llegamos a varios acuerdos, me digo, bueno, no, ahora la prioridad mía yo tengo una prioridad del tren, yo la respeto porque yo no gané las elecciones. Sí, es un toma y daca también. Incluso aunque fueran del mismo partido, el disenso es importante cuando se trabaja en equipo. No, y hay una cosa que en inglés se llama agree to disagree. Es decir, estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Incluso en ese acuerdo hay 2 cosas, dice, sobre este tema, muy transparentemente, yo creo esto, pero en resumen creemos por lo menos en este mínimo común denominador. Y entonces él no tiene que renunciar a unas cosas que considera al principio, y yo tampoco. Porque yo al final, cuando usted es candidato de un partido, usted también no puede pretender que usted es el dictador. Usted representa un pensamiento, unos votantes, una gente que cree en unos valores. Usted no puede simplemente, no, hombre, me convencieron de que no y ya voy a cambiar. No, usted tiene que de alguna manera entender las prioridades de la gente que estuvo con usted, y por supuesto en primer lugar las del país. Claro. Pero yo creo que se hizo un avance. A él le tocó difícil, yo me fui y después casi que 9 meses después empezó la pandemia. Eso cualquier país de América Latina y Europa pasó una etapa muy difícil, cayó la economía. ¿Se arrepiente usted de no haber estado en ese momento? Porque suena que bueno, usted dice, yo asumí lo más difícil, pero con conciencia me parece, esto es una apreciación de que usted era un complemento muy importante al presidente Alvarado, y tenía muchas cosas que el presidente Alvarado no tenía por su edad, por su experiencia. Él tenía una gran vocación democrática, y la tiene. Respetaba mucho el punto de vista, respetaba mucho la historia del país, y entonces era más fácil ponerse. Yo con él no tuve un problema, y obviamente tendríamos algunas diferencias, como existe entre varios ministros o entre varios miembros de un gobierno. Y cuando usted va a la asamblea, pues usted tiene que ir a conversar con diputados de oposición que tienen, o los mismos sindicatos cuando usted estaba en la caja, pues sí, no es que vas a estar de acuerdo, no les vas a entregar la institución, pero sí tenés que entender que ellos tienen derecho a defender sus puntos de vista, y que por tanto tal vez ellos lo puedan convencer a usted de algunas cosas que usted cree que sean posibles. Y más bien ahora el discurso polarizante del que usted también hablaba al principio, no creen en estar de acuerdo, en no estar de acuerdo, sino si está de acuerdo, y si no, chao, fuera de la mesa. No, eso no se vale en una democracia. En una democracia usted además va a unas elecciones, y si no gana, usted tiene que respetar el resultado electoral. Y si no gana la asamblea es porque el pueblo le dijo, yo le voy a dar el mandato del Poder Ejecutivo, pero no le voy a dar el mandato de la legislación. Para eso yo voy a votar por distintos partidos. Entonces usted entiende y hace una lectura de eso. Y por supuesto llega a acuerdos. Cuando usted es ministro, usted sabe que hay un costo que tiene que hacer el ministro de la Presidencia. Usted acepta los acuerdos y usted sabe que al reglón seguido se van a ir en contra suyo. Y al final usted casi en la conversación le dice, no, mire, votemos la ley y digan que yo soy un desastre, que por culpa del ministro de la Presidencia. Si logramos un objetivo bueno para el país, a mí no me importaba pagar un costo político. ¿Y usted cree, doña Natalia Díaz fue ministra de la Presidencia, doña Laura Fernández, ahora las dos están aspirando a la presidencia? ¿Cuál es su valoración del trabajo que ellas hicieron? Yo no conozco el detalle de su valoración como ministras.
Yo creo que también depende mucho del apoyo del presidente. Si el presidente no tiene un apoyo hacia el ministro de Presidencia, el ministro de Presidencia no existe. El ministro de Presidencia, al fin y al cabo, tiene que ayudar a coordinar la acción de gobierno, tiene que ayudar a conciliar, pero son dos tareas complementarias. Coordinar con otros miembros y por eso son primos interpares. No entro a valorar su acción como ministro, porque no la conozco con detalle. Entiendo. Usted dice que se fue 3 meses más de lo que usted había dicho que se iba a quedar. Me quedé 1 año y 3 meses. Que sí, que el presidente se lo pidió. Pero suena cuando usted habla que tiene no solo mucho conocimiento, sino muchas ganas de aportar ideas. ¿Eso realmente fue la razón? ¿Cuál fue la razón más honesta para decir, bueno, yo aquí podría seguir aportando, pero la verdad es que me voy a ir ya? No, es que también uno sabe que eso tiene un desgaste, que pasar leyes complejas tiene un desgaste. Tiene un desgaste y el presidente puede ser que le sirva decir, bueno, le agradezco que haya llegado hasta acá, pero ahora el desgaste suyo, pues no es el caso. En mi caso no fue ninguna referencia, pero uno sabe perfectamente que pasar leyes complejas, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas era muy compleja, porque tenía muchas reglas de contención del gasto, que eso no le gusta a los sindicatos, por lo cual hicieron una huelga, y bueno, algunas reglas de ajuste fiscal. Entonces, ese equilibrio es muy difícil, porque usted, al fin y al cabo, los que están en contra de los nuevos impuestos, todos están en contra, que no hubiera impuesto al valor agregado. Pero bueno, en el acuerdo nuestro sí decía que no subiría del 13%. En algún momento varios me dijeron, bueno, ¿por qué no lo subimos al 15, al 16? El presidente muy respetuosamente me volvió a ver cuando se lo plantearon alguna gente delante mío, me dijo, bueno, es que yo tengo un acuerdo con don Rodolfo que no se va a subir del 13%. Y la verdad que en eso, o sea, ahí no hubo... Tendría que convencerlo usted a él. Claro. No, yo le dije, no, ya yo fui a pedir eso a usted. Al final usted es el presidente, usted lo puede hacer. Pero si lo hace, usted comprenderá que yo me toque retirar. Claro. Porque ya en esos casos hay un acuerdo. Pero no hubo un incumplimiento de los acuerdos, ni tampoco... No hubo voluntad. El proyecto original de unidad que ustedes... No, yo traté de... Yo diría que más del 85% de lo que habíamos planteado en campaña se puso en ese acuerdo. Algunas cosas no se hicieron porque tal vez papá me había enseñado una regla básica, me dice, no, Rodolfo, cuando usted quiere que una cosa se haga tiene que meterse a hacerla. No es simplemente, porque yo una vez cuando me propusieron ser presidente ejecutivo de la Caja, yo tenía 39 años, y entonces yo le dije, no, papá, yo no sé, le fui a consultar a papá, que qué le parecía. Y me dice, vea, no, a mí lo que me interesa es que las cosas se hagan, lo que se había planteado en programas de gobierno y todo. Yo había estado en había sido director de Reforma del Estado y me había tocado participar en la reforma, en el planteamiento de la reforma del sector salud, que al final tuvo una gran ventaja en esos años de que hubo un acuerdo bastante en distintos gobiernos. O sea, se planteó en el gobierno de Calderón, Figueres le tocó iniciar, básicamente los Cebáis, ya me tocó completarlo y completarlo completo. Pero bueno, idealmente, ojalá hubiera seguido esa desconcentración y más descentralización y más compromiso con bajar listas de espera, sí, muy estrictas. Porque en esa época las cirugías, las consultas de especialistas, los estudios de laboratorio, yo tenía una regla de que tenían que subir al menos el doble de lo que subía la población. En esa época subía mucho más la población. O sea que teníamos que crecer en producción hospitalaria, digamos, para ponerlo en números, técnicamente es en grupos, según grupos relacionados de diagnóstico, tendríamos que crecer el doble. Entonces eso significa, bueno, ¿cómo vamos a bajar los tiempos de espera? ¿Cómo se va a bajar cómo se va a lograr que haya más girocama? Es decir, que en lugar de esperar 6 días antes de una operación, se puede esperar 5 en promedio. Entonces, si usted tiene esas metas y es muy estricto con esas metas, que bajen las infecciones intrahospitalarias en tanto por ciento cada año, y usted asigna el presupuesto de acuerdo a esas metas, entonces usted puede lograr bajar las listas de espera, no resolverlas. Yo creo que a mí me sacaron una nota ahí como que no... habíamos bajado, cuando yo entramos, de 156,000 personas a más de 6 meses en listas de espera, a que hubieran solo 74,000.
Aún así la noticia fue de 74,000 personas están en lista de espera. Ojalá en este momento tenemos prácticamente casi 1 millón de personas en ese tipo de listas. Es decir, eso es otra dimensión. Y claro que en esa época había menos población, pero había casi 4 millones, 4 millones de habitantes. Digamos, lamentablemente se le ha dado demasiado énfasis a la parte administrativa. Entonces, vea, hay clínicas que de pronto tienen 8 médicos y de pronto hay 27 comisiones. Te pasas metido en comisiones, tienes poco tiempo. Si usted, hay muchos profesionales de salud pasan el 70% de su tiempo llenando papeles o participando en comisiones, explicando. Pasa en una medida menor, pero también mucho con los maestros y los profesores. Usted debería hacer al revés, quítele todas esas carajadas. Tal vez a los profesores y maestros los tienen atiborrados de actividades para las que ellos no tienen vocación. La vocación la tienen para el que se mete a estudiar medicina o farmacia o microbiología o enfermería, o el que se mete a ser educador, quiere ser educador. Claro. Y bueno, a alguno que otro le gusta la administración, bueno, está perfecto. Pero usted, a veces es el sistema mismo los lleva a que haya poco tiempo para prestar servicios. Eso debe ser al revés. Yo, por ejemplo, soy de la tesis de que yo traté, no es que logré los 70, que el 70% del tiempo de cualquier profesional en salud debía dedicarse a prestar servicios. Claro. Y no a llenar papeles o participar en comisiones. ¿Quieren participar en una comisión? 1, 2, 3 tal vez, porque cada tiempo de eso se quitaba el tiempo de atención. Hay gente maravillosa, como en todos lados en el sector público. Hay gente, voy a ponerle algunos ejemplos, de pronto había algunos médicos que hacían 500 cirugías al año y otros cirujanos que ganaban lo mismo, no llegaban a 20. Y entonces uno dice, bueno, y no es que uno hacía trasplantes y el otro hacía hernias, no. Ahí hay un tema de exigibilidad, de organizar, igual que en la evaluación, es donde orden dada y no fiscalizada vale una chingada. ¿Verdad? Usted tiene que fiscalizar que hay un plan, y usted tiene que, eso no con un látigo, sino, bueno, qué pasó, estudiar qué pasó, y bueno, que se sepa que se está vigilando eso. Y una regla fundamental, no echarle la culpa a los demás. Que es muy común ahora. Sí, yo aprendí en las memorias de Salvador de Madariaga, que había estado en la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas. Él tiene una frase que siempre la leí jovencillo y siempre se me pegó. Cuando usted tiene un problema, para empezar a resolverlo tiene que admitir que por lo menos la mitad del problema es culpa suya. No porque usted lo hizo el problema, porque usted no hizo algo para enfrentar ese problema. Entonces, una regla básica es empiece a trabajar el mismo día. No hay tiempo para echarle culpa a los demás. Eso no quiere decir que sea así. Un expresidente en México pasó 6 años todavía diciendo que un expresidente 12 años antes era el culpable de la inseguridad ciudadana y el crimen. Digo, por Dios, puede decir que el último año o los 2 últimos años, pero echarle culpas a más allá de 1 año, 2 años, me parece al pasado, me parece que eso es como que usted nombre a un director técnico de la selección y no, es que lo que pasó fue que hace 2 años la selección, no, usted le pusieron a trabajar ahora. Estoy de acuerdo que los primeros 3 meses usted no puede hacer un cambio sustantivo, pero si usted al año no tiene resultados, créame que a ese director técnico le cortan el rabo. Y así debería ser en política, y así debe ser en empresas. Es decir, si usted no logra, salvo que haya una situación que esté por encima suyo, digamos, una enfermedad generalizada, una pandemia o digamos una epidemia, que eso ocurre, usted no va a sancionar a un director de un área de salud donde hay una epidemia de dengue, usted no puede decir, mire, ¿por qué no logró las metas? No, usted tiene que entender que esas metas se ajustan a esas realidades. Usted estuvo, lo decía ahora, que estuvo en la Comisión de Reforma del Estado y ha sido un impulsor de la reforma del Estado. ¿Cuál es la falla estructural más grave hoy? O sea, hay una fragmentación institucional, la lentitud, la falta de rendición de cuentas.
¿Qué es lo que es Bueno, hay el muchas principal cosas. La problema? gente pasó por alto cuando yo estuve en la llamada Junta de Notables, y ahí había 96 recomendaciones. Casi el 70% de ellas eran de orden administrativo. La gente las pasó por alto, ni siquiera las vio. Bueno, no le gusta la reforma del sistema. Cuando dice la gente es... La mayoría de la población, solo se encargaron en si la asamblea tenía ese tamaño, si deberíamos pasar a un sistema más parlamentario. Yo creo que un sistema más parlamentario nos ayudaría, sobre todo cuando hay muchos partidos, cuando hay multipartidismo. El bipartidismo, el presidencialismo relativamente funciona. Pero ahí hay muchas reformas administrativas que eran esenciales, por lo menos unas 20 medidas para eliminar trabas y requisitos innecesarios. Después en la administración, por ejemplo, hay algunas cosas que sí requieren algún ajuste. Por ejemplo, no importa que haya órganos desconcentrados, lo que es complicado es que el órgano desconcentrado actúe al margen de la política general de un ministerio, digamos, o no le hagan caso. Para eso hay directrices, hay órdenes. Es verdad que, por ejemplo, la Ley General de Administración Pública tiene ahí dos normas que pueden dar lugar a que haya un problema. Esas cosas se podrían resolver fácilmente, porque una norma dice el Poder Ejecutivo podrá dictar directrices a los entes descentralizados y a los órganos desconcentrados. Pero otra norma dice que el jerarca a los órganos desconcentrados, de desconcentración máxima, no puede darle órdenes. Bueno, entonces empezó el debate si eso es orden o es directrices. Eso se podría corregir y así se propuso. Ahí hay varias cosas que se podrían hacer, digamos, de orden institucional. Luego, el Estado metido a empresario nunca ha funcionado. Entonces el Estado debería encargarse de las cosas que son buenas para que los servicios públicos se presten en la mejor condición. Digamos, en Europa, por ejemplo, la mitad de los servicios públicos de salud pública, donde la gente no paga, son administrados por terceros. En algunos países el 80%, en otros el 20%. En Costa Rica es como el 2-3%, lo que se ha concesionado. Bueno, uno aprende que los países que han sido exitosos, Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, España, Italia, lo han hecho así. Entonces, no vamos a creer que nosotros somos los únicos inteligentes, nosotros somos en eso todavía muy estatistas. En la educación, por ejemplo, los vouchers, lo que llaman, en Francia y en España casi el 30%, más, en España más del 30%, en Bélgica más del 50% de la educación pública la prestan escuelas concesionadas privadas, administraciones privadas, y funciona, y digamos, y si no, y se le paga en función del número de alumnos que la gente quiere tener y de resultados. Entonces, en eso hay que tener menos prejuicio ideológico. No, yo soy de la tesis de que uno no debe privatizar por prejuicio ideológico, pero no debe nacionalizar o mantener por prejuicio ideológico. Vamos a ver cuál es la mejor solución. Por ejemplo, en listas de espera. Sí, alguna parte tendrá que comprar servicios, inevitablemente. ¿Por qué? Porque hay un bien superior, que es la gente que está esperando. Para mí el otro día, gente, me topo, mira, me dieron una cita para el 2028, otros para el 2027. Eso no, si usted tiene que ir a comprar un servicio, compre. Por ejemplo, en oftalmología, habían decenas de miles en mi época de pobres señores mayores, señoras mayores, ciegos, por una cosa tan sencilla, bueno, no es que sea sencilla, por cataratas o pterigiones. Cuando eso, entonces usted tiene que, si con los servicios que usted tiene no puede sacar adelante esa presa y no obligar a la gente a estar 2 años ciego prácticamente, o 3 años, porque hay una presa, no. Vaya y contrate ese servicio, incluso con los mismos oftalmólogos. Vengan el sábado y el domingo, usen aquí, hagan las filas y esos carajos sacaban 8, cada uno, 8 cataratas en un día y 8 los 7. En un fin de semana se tiraban 16. Y si eso se hace, cuando el promedio en la institución andaba en menos de 10 al mes. Entonces, haga eso porque no puede, usted tiene que poner prioridad. Alguien empezó a decir, bueno, pero es que eso es privatizar. Digo, muchos de ellos eran médicos, claro, no los mismos médicos del lugar, porque si no, entonces hacen la fila para que les compren servicios. Claro.
Pero no, los que no han hecho, los que no han impulsado la cola deberían ayudar a sacar. ¿Usted piensa, porque desde el gobierno, en esta administración se ha impulsado el discurso, la narrativa de que la Contraloría obstaculiza cierto tipo de acciones que podrían ayudar a agilizar medidas o tomar acciones? Usted ahora hablaba de Ciudad Gobierno, este es uno de los principales casos. ¿Hay cosas que hay que mejorar, digamos, en la Contraloría? Sí. ¿Cuáles? Pero no con pleitos. Bueno, yo sí creo, y así se supo en las horas, digamos que el control de oportunidad debe evitarse casi siempre. Entonces, debería concentrarse solo en el control de legalidad. Pero en la contratación administrativa hay que tener. La mejor prueba es que cuando no hubo vigilancia de la contratación administrativa, fue un desmadre. La gente se le olvida lo que fue Codesa. Codesa fueron cientos de millones de dólares que al final lo pagó los Estados Unidos con ayuda en los años 80. De botar plata como nunca, porque pues, que la gente, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces usted tiene que tener unas reglas de control, de contratación administrativa, de reglas de que haya igualdad, de oferentes y de vigilancia. Eso no garantiza total, pureza, siempre claro. Habrá excesos, pero imagínense si hay excesos. Con esas reglas, ahora imagínense los que habría si no hubieran reglas. Ahora, por supuesto que usted podría corregir algunas cosas, pero no por culpa de la Contraloría. La Contraloría su ley le da esas potestades, entonces tiene que ejercerlas, claro, inevitablemente. Pero entonces corrija eso se puede corregir. Yo creo que, yo pienso que se debería usar más el convencimiento que la imposición, o que el rechazo, o el descrédito cuando no está... No, el descrédito no, porque la verdad que es la institucionalidad democrática requiere mecanismos de control. A todo el mundo a nadie le gusta que lo controlen, a nadie le gusta que lo evalúen, pero yo no conozco ningún lugar donde la gente que no lo evalúan y no lo controlan le vaya bien. Habrá alguna gente que sí. Vamos a poner, digamos, en la administración pública usted sabe que hay un 15% de gente que nunca no necesita ni poner la tarjeta, pues siempre va a estar a tiempo, va a llegar antes y se va a ir al final. Hay otro 15% de gente que no le gusta trabajar. Y hay un 70-80% de gente que sí requiere de un buen jefe. Como decía el mío Cid, a veces serían buenos vasallos si hubiera buen señor. Si el jefe no tiene unas reglas y no es estricto y no mide esas cosas, pues las cosas andan manga por hondo. Hombre. Don Rodolfo, usted fue magistrado suplente de la Sala Constitucional, Sala Cuarta. ¿Ha sido la Sala Constitucional un factor que facilita la modernización del Estado o se ha convertido en un freno involuntario por exceso de control? Mire, yo creo que en el balance es mucho más lo positivo que lo negativo. No es que no haya, uno puede discrepar de algunas sentencias, pero en general el balance de la Sala ha sido fundamental para garantizar las libertades y los derechos fundamentales, y eso al final y al cabo es la función principal de un tribunal constitucional. Por supuesto que ahí hay que tener una autocontención. Es decir, los magistrados tienen que saber que precisamente porque tienen esa tarea de esa magnitud tienen que respetar un poco el debate político, un poco las escogencias, no confundir las normas con mis preferencias. Son las normas las que deben regir. Ahora, la voluntad política, usted tiene que respetar que un país votó en un sentido a través a los legisladores y al presidente, y tienen que ir en una dirección que tal vez no es la que a usted le gusta, pero es que usted no le toca, usted como juez no le toca confundir su función de juez con la función de político. Cuando usted está en política, si quiere, haga las defensas políticas. Cuando usted está como juez, tiene que ser la norma constitucional y los principios constitucionales. Y no salir, sea pecado aunque no sentido le gusten. ¿Se ha pecado en ese sentido? En general la Sala ha cumplido bastante, es decir, en su grandísima mayoría ha cumplido bastante esa limitación. Hay que evitar la tentación de sentirse que son los únicos intérpretes de la Constitución.
unos intérpretes que a la Constitución le asignó esa tarea. Pero al final y al cabo también poner atención a lo que dicen las partes, a lo que dice la sociedad. Vamos, porque ya el tiempo nos está ganando y ha sido una conversación bastante interesante. Y no quiero dejar de preguntarle un par de cosas. Usted trabajó en la OEA también, en el sistema de vigilancia electoral. Observatorio. ¿Cuáles son las señales tempranas de erosión democrática que un país debe vigilar y si usted las ve ya en Costa Rica? Voy a hablar en general primero, pues puedo hacer alguna matización del país, pero vea. Lo primero es entender que la democracia es un instrumento que está fundado en 3 principios básicos. 1, elecciones libres, competitivas, periódicas, justas y equitativas. Porque puede haber elecciones, pero puede ser que un gobierno, hay muchos países de América Latina que tienen eso, de que controlan toda la publicidad, controlan todo y al final es como una batalla de tigre suelto contra burro amarrado. Lo segundo es el respeto a los derechos fundamentales. La democracia es el poder de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Vea que son 2 palabras distintas. Hay un poder de la mayoría, no es que la minoría tenga que tener el poder, pero tiene que ser respetadas en sus derechos. Y el tercero es el Estado de Derecho, y eso incluye la separación de poderes, entender que hay unas reglas, que hay cosas que tocan a los tribunales, cosas que tocan al poder legislativo y cosas que tocan al poder ejecutivo. Por ejemplo, en la lucha contra la seguridad ciudadana, contra la inseguridad ciudadana, contra la criminalidad, ahí hay tareas que tocan a cada uno de los poderes. Se necesitan algunos ajustes legales, pocos, pero sí se necesitan. Hay otras cosas que son del Poder Ejecutivo, digamos las cárceles, digamos el control de los territorios, el control de las aduanas, de las exportaciones, de las importaciones, para que el crimen organizado no haga uso de eso. Y hay otras cosas que dependen del Poder Judicial. El jefe de la policía de Nueva York, el que cambió a bajar sensiblemente la criminalidad en Nueva York, tenía varias reglas. Una de ellas la primera regla es, no se vale echarle la culpa a los demás. La policía tiene que hacer su trabajo, llevar a las personas que creemos que son delincuentes ante los tribunales. A los tribunales les toca hacer su tarea. Cuando usted a veces empieza a excusarse diciendo que es culpa de los tribunales, que yo los agarro y ellos los sueltan, bueno, a veces pasa, no digo que siempre pase, a veces pasa que lo que pasa es que no preparan el expediente, no hacen bien la investigación y entonces después el juez no tiene más opción que absolver. Ahora, si echa bien la investigación y echa bien todos los estudios, el juez lo suelta, pues ahí hay una responsabilidad judicial. Digamos que es un equilibrio cada uno de los poderes y cada poder debe asumir su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo que digo, bueno, para empezar, cuando uno quiere reclamar responsabilidades a otros, lo primero es decir, yo cumplí mi tarea. Ahora, los demás también tienen que cumplirla. Y entonces usted se va a la Asamblea Legislativa y dice, bueno, por ejemplo, una de las reglas que yo creo es, la reincidencia sí importa, por lo menos para las medidas cautelares, o sea, para la prisión preventiva. No se vale que un delincuente habitual lo suelten porque se cree que no va a evadir la acción de la justicia, no. Después todo delito cuenta, eso es otra regla por la teoría de las ventanas rotas, no voy a entrar a eso. Y por otra teoría, que también hay que proteger al dueño de la gallina. Si usted cree que solo los delitos mayores de 250,000 colones deben ser perseguidos, usted está dejando desprotegido al 80% de la población, porque puede ser que el celular valga menos, puede ser que la cartera de la señora que la botaron ahí en la avenida Central y tal vez le rompieron la cadera, vale menos. No, todo delito debe ser perseguido y debe ser combatido. Claro que se necesita un sistema para que eso sea posible. ¿Y eso lo ve en Costa Rica, esas señales de que la cosa se esté erosionando? Cuando uno anda buscando culpables, deja de atender los problemas. Usted tiene que ir a buscar soluciones, no culpables. Yo sé que lo que vende políticamente, yo no estoy en política en este momento así activamente,
y estoy muy tranquilo, estoy contento y no quiero, no quiero volver a estar en esa intensidad. Pero si usted se pasa buscando culpables y echando culpas, usted no tiene tiempo de resolver problemas. Nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo y usted acaba de mencionar que no está en política, por lo menos no activamente. ¿Eso significa que se retira, está totalmente retirado? Yo lo oigo con mucho conocimiento, lo oigo con mucha pasión cuando habla de los temas de la política, con ideas. ¿Valoraría usted otra candidatura presidencial o participar en política desde otra posición en un futuro cercano? En este momento no. Yo me pensioné hace un par de años, cuando cumplí 65 años básicamente. Pensioné por la caja para que no haya dudas sobre otras cosas. Y estoy contento. Yo, la verdad que he sido, bueno, yo soy católico, creo en Dios, entonces yo soy bendecido. Por eso dije al principio, tengo 3 hijos maravillosos, tengo 3 nietas, tengo unos hermanos que nos vemos todas las semanas, tengo amigos por doquier en todo el país, tengo gente maravillosa, tengo familiares y eso me llena muchísimo en la vida y me llena escribir libros. Yo tengo 10 libros, hay 2 de cuentos y una novela y uno de unos cuentos. Eso me apasiona tanto como la política, entonces tampoco es que la política me preocupa. Lo que pase con el país me preocupa. No es que me apasione tanto contra lo que... ¿Y lo preocupa tanto para ocuparse desde alguna posición? Al final tendría usted que ocuparse, pero en este momento creo que también hay gente muy buena que se puede ocupar. Yo veo la política como un deber, en el sentido un poco de la mitología griega. Hay un deber, bueno, en la religión también, es decir, para los que... Es decir, si usted tiene un don, yo sé que uno no tiene derecho a renunciar a ese don. Yo se lo paso diciendo a amigos, le digo, vea, usted tiene un don, usted no tiene derecho a renunciar al don. Dios le dio unas condiciones a los que somos creyentes. Si usted no es creyente, pues dirá, la naturaleza, la biología le dio unas condiciones. Esas condiciones usted tiene que aportarlas en beneficio del país, pero hay muchas formas en que usted puede aportar al país. Y yo creo que no es solo la política es una de ellas. Y yo la veo como una actividad en la que me siento muy contento de haber participado. Yo no tengo remordimientos y no conozco el rencor, gracias a Dios, pues ni aún en los peores momentos. Tan buen político y tiene ese don que no me contestó la pregunta. ¿Descarta del todo ser candidato presidencial? Nunca descarto nada, pero digamos no lo busco. Ok. Para cerrar, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿qué diría don Rodolfo papá de Rodolfo hijo? Que no pare nunca de luchar por lo que cree que es bueno para el país y que es bueno para la gente. Esa era una pasión de él se murió con las botas puestas, de hecho se murió trabajando, a pesar de que tenía derecho a pensionarse 10 años antes, no se pensionó porque pensaba que no podía, que no tenía derecho. Sin embargo, ya había pedido la pensión, se murió como 2 semanas antes de dejar el puesto de magistrado de la Sala Constitucional. Y yo creo que eso para mi familia y eso es un motivo de orgullo, de honor y de ejemplo de cómo luchar, pero creo que también otra gente lucha como arquitecto, como médico, como trabajador, como agricultor. Hay mucha gente que tiene muchas posibilidades de trabajar para entregarle lo mejor al país, como periodista. Yo, dicho sea de paso, creo que uno de los temas que son centrales es defender a toda costa la libertad de expresión. No para que hagan las cosas que a nosotros nos gustan. Incluso la libertad de expresión es tener el respeto a que incluso respetar para que hagan cosas o planteen cosas que a nosotros nos disgustan. Cuando uno está en política, usted está sujeto a todas las críticas del mundo. Y usted sabe que es así, que esa es la vida democrática. Y está bien que así sea, y que el que está en la oposición se va a oponer. Bueno, yo creo que en este momento un tema central
Y a mí es uno de los temas que más me preocupa, pasar de 6, de ser el sexto país en libertad de expresión, a andar ya casi por 40. Eso es un retroceso muy severo y muy peligroso. Yo creo que tenemos la fortaleza para que ese exceso no pase, pero hay que evitar a toda costa. Don Rodolfo, papá estaría muy orgulloso entonces. Yo creo que sí, pero también estaría muy orgulloso de mis 4 hermanos y de sus nietos, y cada uno estamos en distintas cosas. Muchísimas gracias a don Rodolfo Pizarro Rocafort por su tiempo, por su...